¿Qué tiene en común el caso Kim de Mexicali con el caso Paulette del 2010? Pues quédense, porque hoy hablaremos de estos dos casos. Uno que conmocionó a todo un país y el segundo que sigue conmocionando a todo un país. El caso de Paulette Guevara se refiere a la desaparición y posterior hallazgo sin vida de una niña de 4 años en México en 2010. Paulette fue reportada como desaparecida en su casa en el Estado de México, y tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en la cama de su habitación, cubierto por las sábanas. La investigación fue polémica y generó controversia, en gran parte por las irregularidades en el manejo del caso y las inconsistencias en las declaraciones de los padres. Finalmente, se determinó que su muerte fue accidental, aunque el caso dejó muchas preguntas sin respuesta y críticas sobre la labor de las autoridades. La cobertura mediática y el impacto social del caso provocaron un debate más amplio sobre la seguridad de los niños en México. El caso Kim es un caso que sigue en la actualidad desarrollándose, ya que no se ha finalizado y no se ha descubierto quién es el verdadero culpable del abuso de esta pequeñita. Estos dos casos tienen en particular que fueron víctimas, dos pequeñitas de 3 y 5 años. Todo esto comienza cuando la madre de la pequeñita, conocida como Kim, hace público todo este caso, ya que ella dice que las autoridades no le dan más información, así que ella quiso hacer esto público para que las autoridades hagan su trabajo. Ella dice que cuando ella fue a recoger a su pequeñita a las 12 del día, ella ve a su pequeña extraña, triste. Después, al llegar a casa, ella intenta bañar a su pequeñita, ya que Mexicali es un lugar donde hace demasiada calor. Así que la pequeña comienza a llorar el hecho de solo mencionar el baño. Comienza a decirle que le duele hacer del baño. La madre piensa que solo es un berrinche de la pequeñita, así que la deja. Pero tras ese llanto tan inconsolable, ella decide ir al kinder para pedir una hoja de seguridad y llevar a su pequeñita al doctor, porque el llanto de su pequeñita no es algo normal. En el hospital le dicen que su pequeña tiene síntomas de abuso. Ella dice que lleva esta misma hoja al kinder y que en el kinder no le hicieron caso, a lo que ella lleva este caso a la fiscalía, ya que el kinder no le hizo caso y en la fiscalía presenta esta denuncia. Allí también le hacen estudios y exámenes a la pequeñita, pero la madre dice que jamás fue llamada para estar junto a su hija, ya que todos estos exámenes se lo hicieron sin que la madre estuviera presente. Después de ella hacer público todo esto, le dicen que en esos exámenes que le hicieron a la pequeñita sale que sí fue abusada. La pequeña revela el nombre de su abusador, ya que dice que 2 profesores en el baño le hicieron cosas. Al hacer este caso público, la opinión pública se involucró demasiado, como debe de ser, en un caso que involucra a un menor de edad en este tipo de situaciones. Se acusa al profesor, el único profesor que se encuentra en esa institución, que después de que hizo público todo este caso, se le da nombre y apellido a este presunto culpable, quien, déjenme decirles que no era un profesor, era el administrador de este kinder. Ya que repito que la opinión pública se metió demasiado en este caso, compartiendo el video que la madre hizo público con el audio desgarrador de la pequeña llorando, quien dice que grabó este video para tener pruebas sobre lo que su pequeñita le había sucedido.
Pero este caso se hizo tan mediático que también se compartió la fotografía de la menor, quien jamás se debió de haber compartido su rostro. Este caso siguió dando demasiadas opiniones y también se habló demasiado sobre este profesor. Muchos grupos se unieron para exigir justicia para la pequeñita. También se involucró una supuesta candidata, quien también exigía justicia, pero creo que este caso desde ahí comenzó a ensuciarse. La madre aparecía ocultando su rostro con unos lentes, quien la gente empezó a decir que la madre ocultaba algo por usar este tipo de lentes y no mostrar su rostro. Después sale el profesor a decir que es inocente y tiene pruebas que demuestran su inocencia. Videos que fueron después hechos públicos, donde se ve a la pequeña yendo al baño sola, saliendo del baño sola, y jamás el administrador se ve cerca de ella. Después sale un video, el que dicen que fue cuando la pequeñita salió con su madre, ese día que se levantó esa denuncia. Ahí se ve a la pequeña feliz, nada de lo que su madre decía. Este caso dio una vuelta que todos comenzaron, ahora sí, a ver a la madre como alguien sospechoso, quien ocultaba al verdadero culpable, ya que ella decía que era madre soltera y se hacía cargo de su pequeña y un hijo preadolescente. Y ahí comenzó a dividirse la gente quien apoyó desde un principio a la madre para exigir justicia con esta pequeñita. La víctima principal de todo esto se quedó en segundo plano, ya que quien tenían en primer plano era la madre, quien ocultaba algo. Después, ella hizo muchas entrevistas a televisiones, pero una entrevista que lo descontroló todo fue con un supuesto periodista, quien se hizo muy conocido por participar y entrevistar y seguir el caso día a día de una joven que desafortunadamente falleció. Hablo del caso Devani Escobar. Si ustedes investigan, saben de quién les estoy hablando. Este periodista se volvió tan polémico porque al final de cuentas empezó a pelear con los padres de Devani y esto se volvió algo que dejó muchas dudas sobre la supuesta ayuda que él les brindó a los padres de esta chica. Pues este también se involucró en el caso Kim, quien entrevistó a la madre y al supuesto culpable, que repito, era el administrador, no un profesor como la madre había dicho. Y muchas personas también dijeron. Aquí se desató tantas versiones de este caso. También se empezó a decir que era el hermano de la pequeñita y ahí la madre salió a decir que dejaran en paz a sus hijos, que ya no saldría a dar declaraciones, ya que todo lo torcían, porque ella ya tenía un abogado y quien salía a decir y a dar declaraciones, ya que todas las palabras que decía la madre eran torcidas por la misma opinión pública que decía ayudarle. Algo que se me estaba pasando es que en esta entrevista que hizo con este periodista, ella aseguró que ella jamás dijo que el administrador era el presunto culpable y que este administrador solito se puso el saco. Cuando ella había dicho al principio que su pequeñita había señalado a los presuntos culpables, quién era el administrador, uno de ellos, y ella volvió
a decir que si su hija lo dijo, ella le creía. Pero ahora en esta entrevista, ella dijo que no, que ella jamás dijo eso. ¿Por qué? Porque se revelaron los videos donde contradice todo lo que ella había dicho. Después sale la fiscalía a decir que en los exámenes que le hicieron a la pequeñita no mostró ningún tipo de abuso y que no tenían protocolo para este tipo de casos, cuando México es el primer país en abuso infantil. ¿Cómo no va a tener protocolos sobre este tipo de casos? Ya que dicen que si en los 2 hospitales donde fue revisada la pequeñita los médicos debieron haber llamado a la policía por si encontraban rastros de abuso, lo cual no sucedió, pero él dijo que no dudaba de que la pequeñita pudo haber sido abusada, pero que el examen que la fiscalía días después le volvió a hacer no presentaba ninguna laceración, a lo que dice que pues este tipo de abusos no deja evidencias. Palabras menos, palabras más. Y es aquí donde una psicóloga salió a decir que un menor de 5 años es muy fácil de manipular. Un ejemplo, tú puedes decirle a un menor, ¿tu profesor te pega? Sí, tu profesor te pega. De tanto que el pequeñito escucha eso, lo repite o lo confirma, porque para ellos es un juego. Y como en este caso también se habla mucho de cómo la sociedad en general, cómo se comportó, porque en México seamos el primer lugar en abuso infantil, pero tú como persona, ¿por qué fomentas el odio hacia otra persona? ¿Por qué fomentas la violencia? Porque aquí se metieron muchos grupos de feministas y sobre todo una candidata se metió a apoyar este caso y fomentar violencia hacia el presunto culpable. Presunto culpable que para todas las evidencias que han salido, pues resulta ser inocente. Hubo muchos que fueron al perfil de esta persona y le pidieron disculpas. Disculpas porque ellos también incitaron la violencia hacia esta persona. Violencia que en este caso no tuvo que haber, porque es un caso de un menor de edad. O sea, ya bastante el hecho de que su rostro fue público y que todo el mundo, o sea, en su lugar donde ella vive, todo el mundo le iba a conocer por esto, doble victimización. Y es aquí donde siempre entra el debate de qué se puede subir, qué se puede compartir en las redes sociales. Y cuando se hable de este tipo de casos, refiriéndose a menores, lo que nunca se debe de hacer es compartir el rostro del menor. Si los padres lo compartieron, tú como persona ajena a este caso, porque tú no vives con ellos, no conoces el contexto real, no debes de compartir la imagen de un menor, porque actualmente estamos viviendo algo que cualquier persona puede hacer
cosas horribles con esta imagen, crear videos con el rostro de la pequeña, videos que no son aptos para menores. Y este caso se ensució por tantas opiniones de personas que simplemente por generar vistas hablaban de este caso y ponían la imagen, el audio de la pequeñita. Audio muy desgarrador por el llanto inconsolable de la pequeñita. Y repito, se olvidó a la pequeñita como víctima. Se dejó en segundo plano porque aquí se hicieron debates de quién era el culpable, de si la madre mentía, de por qué las autoridades no salían a dar ningún comunicado, de por qué todo estaba en silencio por parte de las autoridades. Y con todo esto, ¿qué tiene que ver con el caso Paulette? Es evidente, ¿no? La atención mediática que se hizo a este caso. Afortunadamente Kim sigue viva porque Paulette desafortunadamente ya no se encuentra aquí. ¿Hay diferencias entre la madre de Paulette y Kim? Sí, sí lo hay. Y no lo hay. Tantas contradicciones que ha tenido la madre de Kim recuerdan mucho a las contradicciones que tuvo la madre de Paulette. Pero claro que hay muchas diferencias, ya que la madre de Paulette fingió una tristeza, una preocupación que en la madre de Kim no se nota. Ella sufre en los videos, pero repito, este caso no sé si tenga resolución, porque por lo que se ve, creo que este caso va a ser un caso más archivado. Esperemos que se haga justicia, que caiga el que tenga que caer y que esa pequeñita logre tener esa justicia que merece. Y si su madre es involucrada por todas estas contradicciones que se ha visto, que también pague.